para que en esta tarde podamos recibir su bendita palabra, Amén. esa palabra que también nos hace nuestras vidas. Amén. Así que dejo en este lugar a mi hermano Michael glorificando al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Agradezco primeramente al Señor por tenerme en este lugar, por su infinita misericordia hacia mi vida que se renueva cada mañana Amén. y por verle a cada uno de ustedes en este lugar. Amén. Por ver a mi hermana Fabiola, a mi hermana Deli, a su Amén. hijito, que el Señor le bendiga grandemente en su vida. Un gusto siempre compartir con ustedes, por su humildad que tienen, por el cariño y por la coinonía que tenemos los unos con los otros. Amén, Es lo más Señor. importante que debemos tener. Amén, Señor. Como decía nuestra hermana, sabiendo que un día vamos a convivir todos juntos allá en el cielo, Amén. portando los letreros. Pero primeramente tenemos que aprender a compartir acá en la tierra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. El Señor también bendiga a la juventud, como decía nuestra hermana Patricia, a cada joven que se está perdiendo, a cada joven también que se está levantando. El Señor tenga misericordia de cada uno Amén. y está ayudando cada una de sus vidas, Amén. sabiendo que los jóvenes son el presente de la iglesia. Amén. Son los que van a llevar la iglesia hacia adelante. Sí, Señor. Amén. Así es, Señor. Como decía, me acordaba de mi hermano Rubén. Yo me acordaba cuando todavía no sabía tocar la guitarra, pero él me animaba y me daba palabras y me decía, tú vas a ser mi sucesora. Amén. Gloria a Y el Dios. Señor nos fue capacitando de a poco, pero ahí uno puede comprender que los jóvenes son los que nos suceden. Así es. Asimismo los niños, después que nosotros van a estar ellos. Amén. Así es, Señor. El Señor nos bendiga. Asimismo como Josué, que fue el líder después de Moisés. Amén. Que el Sí, Señor Señor, nos amén. bendiga. Dios nos bendiga. Amén. La palabra del día de hoy se va a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 4. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gracias, Que el bendito Señor les Dios. bendiga. Amén. Ya por título de este capítulo, Futuro Glorioso de Sion. Gloria a Dios. Que el Señor Gracias. nos bendiga. Y a cada una de sus vidas Amén. y ayude a los jóvenes. Porque es Gracias, bendición Rey de Gloria. en estos tiempos tener un joven en sus caminos. El Señor se bendicionando a cada una de sus vidas y a cada hermano. Amén. Y a cada líder, que los líderes tienen que ser ejemplos para los jóvenes. Así es. Así como hablaba de mi hermano Rubén, que él era un ejemplo para mí, así debemos ser los unos con los otros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. La 35, versículo 4. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cuántos están gozosos con el Señor? Amén. Gloria a Dios. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Amén. Dice la palabra, todo lo que respire. Alaba. Amén. Alaba a Alaba Jehová. Amén. Dios nos bendiga. Bendito eres, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, Señor. Amén. Ya habiéndolo encontrado, vamos a leer como es de costumbre en el nombre del Señor Jesucristo, solamente el versículo 4. Amén. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Amén. Todos juntos nuevamente. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Asimismo nos quedamos en pie y oramos al Señor. Gracias, Señor. Eterno Dios, le damos gracias, Padre Celestial, por su infinita Gracias. misericordia renovada en nuestras vidas, Padre. Gracias, bendito Bendiga Dios. cada corazón, cada vida, Padre, Habla a través de de su cada palabra, oyente, Dios Padre, mío. que Habla está nuestra viendo vida, este Señor. servicio, Padre Amén. Celestial, de cada Enséñanos, hermano que Señor. se ha podido congregar. Gracias a su Usted Hijo, sea Dios, bendiciendo por sus la vidas, palabra. Padre, Gracias, Señor. dándonos un oído Gracias, atento, Padre, Señor. primeramente porque la palabra Gracias, habla hacia Señor. mi vida, Padre Celestial. Habla, Usted sea Señor, bendiciendo a su sus pueblo, vidas, a su Padre iglesia. Celestial, que esta palabra pueda calar en Ay, cada Dios, corazón, amén. primeramente en el mío, la pueda atesorar, Padre Celestial, y lo más importante es la podamos practicar, Padre Amén. Celestial. Gracias, bendito Bendiga Dios. cada vida, Padre, libértenos, renueve las Gracias, fuerzas, Rey de Padre, la alcanzado. gloria. Sí, Bendiga cada corazón, cada vida, quite toda Señor. distracción, Padre Celestial. Amén. Amén. Bendiga a todo oyente que está viendo este en vivo, Padre Celestial, que la Amén. palabra pueda tocar su corazón también. Amén. Padre. Amén. Bendiga cada corazón aquí, Padre, de los hermanos que se han podido congregar, Señor amado. Gracias, Y todo Padre. esto se lo pido y se lo clamo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mis hermanos. Bendito eres. Que Dios nos bendiga. Amén. El libro de Isaías.
Como autor de este libro tenemos al profeta Isaías, hijo de Amós. Señor. Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 1, versículo 1. Bendito eres, Señor. Para ir confirmando la palabra y entendiéndola. En Isaías 1:1 Bendito eres, Señor. dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Amén. Amén. Podemos ver entonces que este libro fue escrito por el profeta Isaías, hijo de Amós. No confundir con el profeta Amos, son diferentes. Este es Amós con Z y el profeta Amós es con S. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Como propósito de este libro es exhortar a la nación de Judá a que regrese a Dios y proclamar la salvación de Dios por medio del Mesías. Señor. Como fecha de escritura, estos sucesos que se describen en los capítulos 1 al 39 ocurrieron durante el ministerio de Isaías. Por lo tanto, probablemente fueron escritos alrededor del año 700 a.C. Sin embargo, es posible que los capítulos 40 al 66 hayan sido escritos cerca del final de su vida. Esto podría ser alrededor del año 681 a.C. Amén. Como marco geográfico, Isaías habla y escribe principalmente en Jerusalén. Y como característica especial de este libro, el libro de Isaías está escrito tanto en prosa como en poesía, utiliza personificaciones, es decir, se atribuyen cualidades humanas a seres divinos o a objetos inanimados. Amén. Amén. Introducción. En este texto sagrado es una inyección de fuerza divina para los de corazón apocado. ¿Qué quiere decir el corazón apocado? Una persona de corazón apocado es una persona desanimada, desmotivada y abatida por las circunstancias adversas del día a día. El desaliento deja a las personas frustradas y postradas y sin esperanzas de darle un vuelco a su situación. A este tipo de personas Dios les envía un mensaje de ánimo y fuerza, diciendo: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Leemos al principio. Por eso el tema del día de hoy lleva por título Fuerza Divina para los de corazón apocado. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, para ir comprendiendo, entendíamos que una persona de corazón apocado es una persona que está desanimada, desmotivada y abatida por las circunstancias adversas del día a día. Amén. Sí, Señor. También el desaliento deja a la persona frustrada, postrada y sin darle la vuelta a su situación. Amén. Muchas veces nos encontramos así porque sabemos que en esta vida vamos a sufrir tal vez decepciones, pruebas Así es, difíciles, Señor. penas y cuántas cosas más que nos vamos a encontrar en nuestro caminar como cristianos. Amén. Sí, Señor. Sabiendo que la palabra dice en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesús nos da una palabra. Bendito. Sabiendo que nosotros nos encontramos en un mundo donde sufrimos, pero nosotros no somos del mundo. Nosotros somos herederos del reino de Dios. Amén. Dice la palabra en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Debemos tener una confianza, una certeza. Como decía esta palabra, nos da una inyección de fuerza divina. Así es. Porque eso es lo que hace la palabra, nos alienta, nos fortalece, Señor, nos amén. restaura. La palabra también es la que nos guía y nos ayuda cuando estamos afligidos. Amén. Entonces vamos entendiendo que la persona de corazón apocado es una persona desanimada, desmotivada y abatida por las circunstancias del día a día. Amén. Señor. También que el desaliento deja a la persona frustrada, postrada y sin esperanza de darle un vuelco a su situación. Amén. Muchas veces nos encontramos así, que no encontramos qué hacer. Pero la única respuesta la encontramos en la palabra, a través del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Primer punto. Dice la palabra en Isaías 35:3. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Acá podemos ver cómo el profeta Isaías presenta el remedio para las personas de corazón apocado. Dice en el nombre del Señor: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mis hermanos, unas manos cansadas nos hablan de una falta de disposición para hacer las cosas. También unas rodillas endebles transmiten la ausencia de ganas de seguir caminando. Gloria a Dios.
Que el Señor nos bendiga. Amén. Con estas promesas de sobremanera grandes y preciosas a los siervos de la verdad, se les manda a fortalecer a los creyentes, temblorosos y aprensivos, con la gloria del Señor. Ahora, primordial, aún hasta los débiles ganan fuerzas y las rodillas débiles ya no están así. Amén. Sabemos que también la palabra dice en Joel 3:10, diga al débil, fuerte soy. Amén. Con el Señor solamente somos fuertes, porque con nuestra propia fuerza en las adversidades no la vamos a poder lograr, porque las fuerzas humanas no son como las de nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga. En este versículo es un llamado a fortalecer y animar a aquellos que están cansados, desanimados o temerosos, diciéndoles nuevamente, fortalecer las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Que el Señor nos bendiga. Debemos fortalecernos los unos a los otros. Amén. Dios nos bendiga. Segundo, en Job 4:4 nos habla la palabra del Señor, para que se siga confirmando esta palabra. Dice en el libro de Job 4:4. Que Dios nos bendiga. Se bendiga cada vida de cada uno que ha podido llegar a este lugar. Dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Amén. Podemos ver que en este versículo la Biblia revela que el patriarca Job había fortalecido a muchas personas de corazón apocado. Sí, Señor. Mis hermanos, Job había fortalecido la fe de muchas personas con sus palabras de ánimo Sí, Señor. y consuelo. Sin embargo, aquel momento era él quien necesitaba un mensaje de ánimo y aliento. Así Amén. es. Podemos comprender a través de la palabra la historia de Job, este hombre que Satanás pidió para zarandearlo, y este hombre perdió todas sus cosas. Amén. Y podemos entender que él anteriormente fortalecía a los demás, pero él en este momento necesitaba las fuerzas. Como significado, resalta la paradoja de Job, quien era un mentor y consuelo para otros, pero ahora es él quien se encuentra quebrantado. Sí, Señor. Amén. Si leemos en el capítulo 4 dice el título dice Elifaz reprende a Job. Dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probaremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Amén. Podemos ver acá que hay una paradoja entonces, porque él fortalecía a los demás, pero en este momento Job necesitaba que lo fortalezcan a él, porque él se encontraba quebrantado. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Dice la palabra también en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo se dirá, Jerusalén, no temas, Sión, no se debilitan tus manos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Acá podemos ver que el Señor manda un mensaje de ánimo a las personas de manos cansadas. En este versículo, el cual es Sofonías 3:16. Mis hermanos, Sofonías 3:16 es un mensaje de esperanza y aliento divino que ordena a Jerusalén, Sión, no temer ni desanimarse, asegurando que Dios está presente como un guerrero poderoso para salvar y restaurar a su pueblo. Amén. Dios está dispuesto en cada momento para restaurarnos, para ayudarnos. Aun cuando nos encontramos en pruebas y en aflicciones, Él está dispuesto a restaurar. Amén. Sabiendo que el Señor, quizás muchas veces en este caminar, cuando pasamos los desiertos, las pruebas, sabemos que el Señor siempre está con nosotros. Muchas veces el hombre humano en su mente finita piensa que Dios está lejos de él, pero Dios está al lado de nosotros. Amén. Nosotros somos los que nos alejamos de él. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Podemos ver que en este versículo enfatiza el cese del temor y el fortalecimiento espiritual ante la restauración venidera. Primeramente dice, no temas Sión. Es una orden directa de Dios para eliminar el miedo ante los enemigos o las circunstancias difíciles. Segundo dice, no se debiliten tus manos o no desfallezcan. Se refiere a no desanimarse, no perder la fe, ni dejar de trabajar por el temor, sino mantenerse fuertes y activos. Como contexto de esperanza, forma parte de una promesa de restauración después de un periodo de juicio. Amén.
Entonces podemos entender que el Señor siempre está dispuesto para fortalecernos y restaurarnos. Amén. Como este versículo hablaba del cese del temor y el fortalecimiento espiritual ante la restauración venidera. Amén. Dios nos bendiga. Debemos fortalecernos en el Señor y estudiar su palabra cada día, porque a través de su palabra conocemos al Señor. La palabra también es nuestra guía, como predicamos el otro día, como hablaba la palabra del Señor en Proverbios 4:18. Dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Asimismo nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo, madurando, santificándonos, guardándonos para el Señor y aprendiendo. Y también aprendemos a través de las luchas, de las pruebas, de cómo depender del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos aprendiendo a través de los procesos. El Señor nos bendiga. Dice la palabra en Miqueas, en el capítulo 2:10, dice la palabra del Señor, en el libro de Miqueas. Que el Señor nos bendiga. Dice la palabra del Señor. Dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Amén. Acá el Señor manda un mensaje de ánimo a las personas de rodillas endebles. Como decía anteriormente, levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Amén. Dios nos bendiga. Este versículo es un llamado divino al pueblo de Israel a abandonar su tierra debido al pecado, la injusticia social y la idolatría, anunciando que la nación corrupta ya no los ofrecería descanso, sino destrucción. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dice también la palabra del Señor en Proverbios 24:10. Podemos ver que el sabio Salomón nos deja una palabra. En Proverbios 24:10 dice la palabra del Señor: dice, podemos ver acá que el sabio Salomón manda un mensaje de aliento a todos los de corazón apocado, que dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Mis hermanos, los tiempos difíciles pueden ser de mucho beneficio. Pueden mostrarle quién es usted en realidad, es decir, revelarle qué tipo de carácter tiene. Además, por medio de tales situaciones puede madurar en su fe. Cuando el profeta Jeremías le preguntó a Dios por qué tenía tantos problemas, y Dios le respondió preguntándole cómo esperaba superar los grandes desafíos si ni siquiera podía soportar los pequeños. Dice la palabra en Jeremías 12, versículo 5. Vamos a ver esta palabra. Dice la palabra del Señor: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Amén. Dios nos bendiga. Mi hermano, mi hermana, no se queje de sus problemas. Las dificultades que hoy en día experimenta lo están preparando para que sea más fuerte cuando se le presenten situaciones más difíciles. Amén. Que el Señor nos bendiga. Podemos ver entonces como Dios le preguntaba acá en este versículo a Jeremías si no logramos superar estas pequeñas pruebas, que quizás son así de chiquititas, ¿cómo superaremos las grandes? Podemos entender que a través de estos procesos, de estas pruebas, vamos madurando, vamos aprendiendo, nos vamos desarrollando como cristianos y nos vamos preparando para las dificultades más fuertes. Amén. Fortaleciéndonos en el Señor. Por lo tanto, vuelvo a reiterar: no se queje de sus problemas. Las dificultades que hoy experimenta lo están preparando para que sea más fuerte cuando se le presenten las situaciones más difíciles. Amén. Dios nos bendiga. Entonces podemos ver que muchas veces nos quejamos porque son por las diversas pruebas que vamos pasando, por problemas tan pequeños que uno los ve tan grandes. Amén. También hay que entender muchas veces, mi hermano Jonathan siempre me enseñaba, quizás esta prueba que uno está pasando no se compara con la que pasan otros hermanos. Podemos ver en otros países cuántos hermanos quizás mueren, sufren por la causa de Cristo. Muchas veces nosotros por un pequeño problema que pasamos en la iglesia o tan solo por el enemigo que muchas veces nos prueba, ¿cuánto sufrimos por esa afrenta tan pequeña?
Muchas veces tenemos que meditar entonces de que hay hermanos que sufren situaciones más difíciles. Así es. Pero le puedo decir que a través de los procesos chiquititos, uno se va fortaleciendo en el Señor, se va haciendo más fuerte, para cuando vengan esos problemas, esas luchas, uno sea más fuerte y va a notar que eso que tanto le costó pasar, se le va a hacer más fácil. Y todo esto con la ayuda de Cristo. Amén. Entonces nos vamos fortaleciendo para cuando vengan las situaciones más difíciles. Que el Señor nos bendiga. Amén. También Gracias, Señor. una palabra que siempre me ha quedado, una frase que me decía el hermano Jonathan, que después cuando uno pase este problema, esta situación, le va a servir de un testimonio para otra persona. Amén. Dios nos bendiga. Amén. ¿Se va entendiendo la palabra del Señor? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Como decía anteriormente, también la palabra nos aconsejaba que debemos levantarnos los brazos. Así como cuando uno está débil y viene una persona o un hermano, o quizás un hermano que nunca le ha hablado, le viene a fortalecer a usted su vida, le viene a dar una palabra de aliento. Así como hablaba nuevamente de mi hermano Jonathan, que me fortalecía, me levantaba los brazos, me ayudaba. Bendito Quizás eres, como Señor. habla la palabra del Señor, en la guerra contra Amalek, podemos ver que Moisés, cuando alzaba los brazos, prevalecía Israel, Amén. Amén. pero por la fuerza sus brazos decaían. Así es, Señor. ¿Y qué pasaba entonces? Que prevalecía Amalek. Amén. Podemos ver entonces que vinieron estos jóvenes, Aarón y Ur, y le levantaron los brazos. Amén. Así debemos ser nosotros y fortalecernos los unos a los otros. Quizás si vemos a ese soldado que viene débil al lado, fortalezcámoslo. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Asimismo a nuestros líderes que van por adelante. Amén. Y quizás estos son los que más velan por nosotros. Quizás por cuántas personas oran o cuántas dificultades pasan ellos. Así es, Amén. Señor. Debemos fortalecer a nuestros líderes y levantarnos los brazos los unos a los otros. Porque nosotros somos un cuerpo, somos hermanos. Amén. Somos hijos del mismo Padre, Amén. del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Debemos fortalecernos los unos a los otros. Porque somos un cuerpo. Amén. Bendito eres. Quizás lo que hago yo, otro hermano quizás no ha podido hacerlo, pero quizás ese hermano puede hacer otra cosa que no haga yo. Así es, Quizás ese Señor. hermano hace aseo, yo toco o predico. Así es, O Señor. yo quizás, el hermano Patricio puede clavar un clavo. Todos hacemos distintas cosas para el Señor. Amén. Amén. Pero podemos ver que la palabra del Señor, cuando dice la palabra esto, aunque diéramos un vaso de agua, Así es, eso no Señor. quedará en vano. Amén. Amén. Porque todos servimos para la causa de Cristo. Amén. Nadie sobra acá, todos servimos. Amén, Amén. Dios. Aunque sea usted en su banca diciendo con un amén, confirmando la palabra, Señor. está ayudando a la obra del Señor. Bendito Amén. Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. 6. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Bendito eres, Señor. Para que se siga confirmando la palabra del Señor. Bendito eres, Podemos ver que aquí Pablo manda un mensaje para fortalecer a los de corazón apocado. Dice, como título, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mis hermanos, sabemos que nosotros como cristianos, en la vida cristiana luchamos contra principados y potestades, Así es, mi Dios. que son las poderosas fuerzas malignas de ángeles caídos, Así es, Señor. que son dirigidas por el diablo, que es un adversario feroz, como dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, Señor. que dice en el nombre del Señor: Bendito eres, Señor. sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Señor, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mis hermanos, para mantenernos firmes contra sus ataques debemos depender de la fuerza de Dios y valernos de cada pieza de su armadura. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe estar preparado para la batalla, en nuestra lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice la palabra en el mismo capítulo, en el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es. Amén. Así es, Señor. Dios nos bendiga. Amén. Debemos depender del poder del Espíritu Santo y del apoyo de la iglesia. Amén. Dios nos bendiga. Debemos apoyarnos los unos a los otros Así es, y depender primeramente de la fuerza del Señor, Así es. como decía, del poder del Espíritu Santo. Así Amén. es. Dios nos bendiga. Bendito eres. También hablaba de la armadura de Dios, que es algo importante que debemos tener como cristianos. Como dice la palabra en este mismo versículo más adelante, en el versículo 14 dice, estad pues
Firmen ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén, Señor. Entonces tenemos la primera parte, el cinturón de la verdad. Anteriormente se predicaba de la armadura de Dios. Esto es algo muy importante que debemos tener como cristianos. Como decía anteriormente, el cuerpo de Cristo debe estar preparado para la batalla, en la lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, porque quizás no tenemos luchas contra sangre y carne, solamente contra las potestades, contra los demonios, contra los ángeles caídos. Sabemos que cuando venimos a Cristo se abre un nuevo mundo espiritual, que nosotros nos vemos, pero ellos están constantemente ahí intentando hacernos caer. Amén. Estamos bajo ataque, una guerra continua. Por lo tanto debemos ponernos el cinturón de la verdad. Debemos andar en verdad, decir la verdad. Dice la palabra del Señor en San Juan 14:6, cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces debemos andar en verdad, en santidad, andar como Él anduvo. Amén. Mostrando frutos de arrepentimiento. Amén. La coraza de justicia. Debemos andar y hacer justicia, así como el Señor Jesucristo. El calzado del apresto del Evangelio de la paz. Debemos entender el Evangelio, saber presentar el Evangelio a los demás. Amén. Amén. Dios nos bendiga. El escudo de la fe. Algo muy importante para defendernos y resistir al diablo. Como dice la palabra del Señor, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Amén. Porque con el escudo de la fe es con el que nos protegemos de los dardos del maligno. Así es. Muchas veces somos atacados por sus saetas, por sus dardos, así como Pablo ocupa aquí un ejemplo sobre los militares, sobre los soldados, que tenían un escudo largo con el que se protegían de las flechas de los enemigos. Así mismo debemos ser nosotros, protegernos con el escudo de la fe. Amén. Tener fe y una confianza plena en el Señor. Amén. Defendernos con la palabra cuando vengan estas moscas, estos dardos del enemigo. Amén. Estar ahí con ese aceite, con la palabra del Señor. Amén. Dios nos bendiga. El yelmo de la salvación. Debemos entender la salvación, como hablaba el versículo en el devocional del día de hoy, que nosotros no merecíamos ser salvados. Nosotros teníamos una deuda tan grande que era por la ley. Podemos ver que la ley, si uno infringía un solo punto de la ley, infringía todos los puntos. Podemos ver que el único que logró cumplir toda la ley fue el Señor Jesucristo. Amén. Cuando vino a esta tierra. Entonces nosotros teníamos una grande deuda que solamente fue pagada por la sangre del Señor Jesucristo en el madero. Esto por amor. Podemos ver que el Señor, su esencia es el amor. Como decía anteriormente, debemos apoyarnos, debemos amarnos los unos a los otros, entendiendo la salvación que fue solamente por amor hacia nuestras vidas. Dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios este mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces debemos comprender la salvación y entenderla, para cuando vengan estos pensamientos en nuestra cabeza, que muchas veces pone Satanás que no somos salvos, pero nosotros somos salvos por gracia. Amén. Dios nos bendiga. Por gracia, para que nadie se gloríe si fuera por obras. Amén. Solo somos salvos por gracia. Amén. Dios nos bendiga. Gracias, Señor. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y es la única parte de la armadura que es ofensiva. Con esa nos defendemos del ataque del maligno. Amén. Dios nos bendiga. Debemos estar equipados con la armadura de Dios. Gracias, Señor. 7. En Filipenses 4:13, Pablo desea infundir fuerzas a los de corazón apocado al declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios nos bendiga. Que se vaya entendiendo la palabra del Señor. Mis hermanos, Pablo podía disfrutar de la vida porque la veía desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que tenía que hacer, no en lo que le parecía que debía tener. Tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por todo lo que Dios le había dado. Pablo se había desprendido de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. A menudo el deseo por más o mejores posesiones es, en realidad, un anhelo de llenar un espacio vacío en nuestra vida. Acá una pregunta: ¿qué lo atrae cuando siente un vacío en su interior?
Otra pregunta. ¿Cómo encuentra verdadera satisfacción? La respuesta está en su perspectiva, en sus prioridades y en su fuente de poder. Amén. Amén. Entonces nosotros debemos mirar la vida, las pruebas, en la perspectiva de Cristo, de Dios. Como decía anteriormente, quizás qué cosas buscamos cuando nos sentimos vacíos. Debemos pensar y meditar, porque lo único que llena esos vacíos es Jesús. Amén. No es la droga, el alcohol o cuántas cosas más que se ven en estos tiempos. Así es. El único que puede llenar estos vacíos es el Señor Jesucristo. Amén. Así es. También hay que entender que las cosas que están en este mundo son pasajeras, son cosas vanas, que desaparecen. Igual que las amistades, un día están, al otro no. Así es, Señor. Pero las cosas de Dios son eternas. Amén. Amén. Así es. Él nos ha dado un regalo tan grande que es la vida eterna. Amén. Así es, Señor. No importando cuántas cosas pasemos aquí en la tierra, debemos enfocarnos en cuando estaremos allá en el cielo, porque allá no sufriremos ni padeceremos ninguna prueba, ninguna lucha, ninguna dificultad. Como decía al principio, nosotros estamos de peregrinos, estamos de paso en esta tierra. Amén. Así Amén. es, Señor. Entonces, la respuesta a nuestras preguntas está en nuestra perspectiva, en nuestras prioridades y en nuestra fuente de poder, Así que debe ser solamente nuestro Señor. Dios nos bendiga. Amén. Mis hermanos, ¿podemos en realidad hacerlo todo? Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer su voluntad y para enfrentar los desafíos que surgen por nuestro compromiso de hacerlo. Cristo no nos concede capacidades sobrehumanas para lograr cualquier cosa que podamos imaginar, sin tomar en cuenta lo que le interesa a Él. Al defender la fe, enfrentaremos dificultades, presiones y pruebas. Cuando esto suceda, pídale a Cristo que lo fortalezca. Amén, Amén. Señor. Uno muchas veces como cristiano va a pasar afrentas, aún con los mismos cristianos. Debemos comprender que la palabra no es para contender. Amén. Señor nos bendiga. Uno en la vida secular, en la vida cristiana, uno muchas veces se va a encontrar afrentas, sea con compañeros del colegio y cuánta cosa más. Yo le contaba al hermano Jonathan, que estaba de testigo cuando iba al colegio, siempre le contaba que me hacían afrentas porque yo era cristiano y yo me defendía solamente con la palabra, con la fe. Y uno veía que esas personas que tanto debatían quedaban calladas solas. Amén. Dios nos bendiga. Y al único que podemos pedirle esa fortaleza es a Cristo. Amén. También entendiendo, como dice su palabra, aunque pasemos afrentas, la palabra misma nos dice que somos bienaventurados cuando padecemos por su causa, por la causa de Cristo. Sí, Señor. Y uno dice, ¿cómo nos vamos a gozar? ¿Cómo nos vamos a alegrar cuando pasemos por estas cosas? Véase la misma palabra del Señor cuando habla de Pablo y Silas en la cárcel. Estos hombres que tenían este doble gozo, este gozo tan grande que aún estando presos, ellos comprendían las cosas de Dios. Amén. Que aunque quizás padezcamos tantas cosas acá en esta tierra, debemos entender que somos bienaventurados por la causa de Cristo. Amén. Y ellos entendían que eran bienaventurados y cantaban al Señor. Después en esa misma palabra dice que vino un gran temblor y se abrió la cárcel. Así es, Señor. Y también cuando uno demuestra este gozo, esta alegría, sirve como un testimonio. Porque vemos que en esa misma palabra dice que el carcelero se iba a quitar la vida. Así Y es. Pablo le dijo que no lo haga. Y él fue salvo. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Entonces cuando pasemos por las pruebas, pensemos en la palabra del Señor. Meditamos en la palabra del Señor y vamos a encontrar ese gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Así es, Y el Dios. gozo es una alegría inmensa que es sobrehumana, se podría decir, que muchas veces no vamos a comprender. Quizás que cuando estamos tristes, cuando estamos en prueba, glorificamos al Señor y le demos gracias, porque todo es permitido por el Señor. Amén. Y sabemos que el Señor nunca nos dará una prueba la cual no podamos soportar. Así es, Por lo Señor. tanto, gocémonos en el Señor cuando pasemos afrentas, luchas, pruebas, dificultades. Así es, Amén. Señor. Amén. Que en Él está nuestra fortaleza, nuestro refugio. Amén. En Él está nuestro consuelo cuando nos sentimos tristes. Así es, Amén. Señor. Dios nos bendiga. Amén, Señor. Gracias, Dios. 8. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, podemos encontrar una palabra más que dice: podemos ver cómo acá Pablo envía un mensaje de ánimo a Timoteo, un joven apocado y tímido. Dice la palabra del Señor. Dice el capítulo: un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo puede alguien esforzarse en la gracia?
La gracia de Dios es el favor inmerecido que recibimos. Así como somos salvos por gracia, como dice la palabra en Efesios 2, versículo 8, en adelante dice la palabra del Señor. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Dios nos bendiga. También debemos vivir por su gracia. Colosenses 2, 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Amén. Amén. Esto significa que para llevar una vida agradable a Dios debemos depender plenamente de Cristo y de su poder y no de nuestras propias habilidades. Él nos dará las fuerzas para llevar a cabo su obra. Amén, amén. Dios nos bendiga. Debemos andar como Cristo. Como decía anteriormente, cuando hablaba de las partes de la armadura, cuando decía que debemos andar como Él anduvo. Amén. Debemos depender solamente de Cristo y de su poder, no de nuestras habilidades, porque Él nos dará fuerzas para llevar a cabo su obra. Amén. Sabemos que muchas veces esto se va a tornar cuesta arriba, difícil, quizás pensaremos que no lo vamos a lograr, pero debemos depender solamente de Cristo y descansar en Él, como dice la palabra en Mateo 11:28, cuando dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Amén. Sabiendo que Él nos dará algún día un descanso eterno. Sí, Señor. Amén. Así Donde es, no Señor. sufriremos más. Pero acá en la tierra debemos depender solamente de Cristo y de su poder. Amén. Así es, No de Señor. nuestras habilidades. Así es. Porque Él nos dará las fuerzas para llevar a cabo su obra. Así Amén. es, Señor. Las fuerzas de Cristo. Como decía anteriormente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Dice la palabra, ya para ir casi culminando con esta palabra, dice como punto 9, dice la palabra del Señor en Hebreos 12. Dice la palabra del Señor. 12 en adelante. Podemos ver que aquí el autor sagrado envía un mensaje de ánimo a los de corazón apocado, diciendo, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Dios nos bendiga. Mis hermanos, Dios no es solo un padre que disciplina, sino también un instructor riguroso, que prueba nuestros límites y demanda que vivamos una vida disciplinada. Aunque no nos sintamos suficientemente fuertes como para perseverar hasta la victoria, sí podremos alcanzarla si seguimos a Cristo y nos valemos de su fuerza. Amén. Así podemos usar nuestra creciente fuerza para ayudar a los que están a nuestro alrededor, que aún son débiles y tienen dificultades. Amén. Mis hermanos, no debemos vivir pensando solo en nuestra propia sobrevivencia. Es probable que otras personas estén siguiendo nuestro ejemplo y tenemos una responsabilidad con ellos. Si en verdad vivimos para Cristo, tal como lo afirmamos. Así es, Amén. Señor. Muchas veces velamos por nosotros mismos, quizás diciendo que la salvación es personal, pero debemos mirar y tener misericordia por ese hermano que quizás, como decía la palabra, quizás está cojo, quizás no puede más. Debemos Así es, ayudarlo. Amén. Amén. Así como el Señor nos ayuda, nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros, porque somos hermanos, somos familia en Cristo. No, quizás muchos no compartimos un lazo sanguíneo, pero somos familia en Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Como decía anteriormente, no debemos vivir pensando solo en nuestra propia sobrevivencia. Es probable que otros estén siguiendo nuestro ejemplo y tenemos la responsabilidad con ellos. Si en verdad vivimos para Cristo, tal como lo afirmamos. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver entonces y comprender que quizás muchas veces vamos a ver por nosotros mismos, quizás vemos por nosotros mismos, pero quizás si miramos al lado vemos que hay otras personas siguiendo nuestro ejemplo. Amén. Por lo tanto tenemos la responsabilidad con ellos. Si en verdad vivimos para Cristo, tal como lo afirmamos. Amén. Sabemos que detrás de nosotros viene gente quizás mirándonos, quizás los jóvenes, a los líderes, más que todo. Y ellos deben ser ejemplos para los demás. Así como Pablo fue para Timoteo, que era su ejemplo. Amén. Que nos Gloria a bendiga. Dios. Así debemos ser nosotros. Así es. Porque es probable que otras personas sigan nuestro ejemplo. Y tenemos la responsabilidad con ellos. Entonces, amén. Si en verdad vivimos para Cristo, tal como lo afirmamos. Acá una pregunta. ¿Su ejemplo ayuda a otros a creer en Cristo?
y a seguirlo y a madurar en la fe, o más bien lo hace sentirse confundidos y extraviados? Meditemos en esa pregunta. Amén. Debemos dar un ejemplo, ser ejemplo como dice la palabra del Señor cuando Pablo exhorta a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, y le decía que sea ejemplo en fe, en conducta, en amor. Amén. Debemos ser ejemplo en conducta, en la forma de comportarnos los unos con los otros. También en la calle para los inconversos, que nuestra mejor predicación, como siempre se ha dicho, es nuestro testimonio. Debemos demostrar a Cristo, no pisotear la sangre de Cristo, porque acá no importa si nuestro nombre queda mal. Lo importante es que dejamos mal a Cristo. Amén. El hombre humano no importa, pero dejar mal el nombre de Cristo va a traer muchas dificultades para cuando alguien se quiera acercar a Cristo. Va a decir, como muchas veces se ha dicho, para ser como ese me quedo como estoy. Amén. Dios nos bendiga. Debemos dar un buen ejemplo. Dice la palabra del Señor que somos la sal y la luz de la tierra. Debemos ser un reflector de la luz de Cristo. Mostrar a Cristo a través de nuestra conducta, nuestra fe en amor, amando al prójimo, como dice la palabra en los mandamientos cuando dice amarás al prójimo como a ti mismo. Amén. Debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y demos un buen ejemplo del Señor Jesucristo. Como último punto, como punto 10, dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor. El Señor nos bendiga. Amén. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Dios nos bendiga. Podemos ver que aquí el apóstol envía un mensaje de ánimo a los de corazón apocado. Vuelvo a leer. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mis hermanos, aquí un ejemplo. Un agricultor debe esperar con paciencia a que crezca lo que sembró. No puede apresurar el proceso. Sin embargo, tampoco puede irse de vacaciones con la esperanza de que todo vaya bien en su sembrado. Aún tiene mucho trabajo para hacer, para asegurar una buena cosecha. De manera similar, nosotros debemos esperar con paciencia el regreso de Cristo y avanzar el reino de Dios mientras esperamos. Amén. Debemos hacer crecer el reino de Dios en esta tierra. Amén. El cristiano debe vivir por fe, como un agricultor, esperando con ansia la recompensa de su labor. No viva como si Cristo nunca fuera a volver, sino trabaje arduamente en la edificación de su reino. El Rey vendrá en el tiempo adecuado. Amén. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga a que podamos predicar, porque ese es el mandato que nos dejó el Señor Jesucristo, que prediquemos a toda criatura. Amén. Eso debemos hacer como iglesia, no encerrarnos en cuatro paredes. Debemos ir en busca de los perdidos. También si vemos a un hermano que quizás se ha ido apartado de la iglesia, debemos restaurarlo. Amén. Como dice la palabra cuando nos habla de restaurar a los demás, considerándonos a nosotros mismos. Amén. Dios nos bendiga, porque aquí nadie está libre de caer. Amén. Todos somos humanos, nadie es perfecto. Debemos gozarnos cuando vemos a alguien que se está levantando nuevamente para servir a Cristo. Dios nos bendiga. Entonces debemos vivir como un agricultor, esperando con ansia la recompensa de su labor. No viva como si Cristo nunca fuera a volver, sino que trabaje arduamente en la edificación de su reino. El Rey vendrá en el tiempo adecuado. Amén. Conclusión. Nuestro Dios es el que alienta al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Amén. Dice la palabra en Isaías 40:29. Dice la palabra del Señor. Para ya ir culminando. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Dios nos bendiga. Dice la palabra más adelante, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Mis hermanos, para ir culminando, hasta la gente más fuerte se cansa, pero el poder y la fortaleza de Dios nunca disminuyen. Él nunca está cansado ni demasiado ocupado para ayudarnos o escucharnos. Su fuerza es nuestra fuente de fuerza.
Cuando se sienta como que el mundo se le viene encima y que no puede seguir adelante, recuerde que puede clamar a Dios para que renueve su fuerza. Amén. Amén. Decía la palabra entonces, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Mis hermanos, todos nosotros debemos también fortalecer a los de corazón apocado, es decir, a los que están decaídos, desalentados, desanimados, etc., con las palabras de aliento y ánimo y estímulo. Amén. Dice, como último versículo, en Isaías 41, versículo 6, dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuerza. Amén. Amén. Hasta aquí llega la palabra del Señor. Amén. Dios nos bendiga entonces y podamos entender que debemos animarnos los unos a los otros, fortalecer los brazos cansados, también las piernas endebles. Amén. Dios nos bendiga y que quizás si hay alguien cansado el día de hoy, queda abierto un llamado para que pueda pasar a este lugar. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que en esta hora queda abierto el llamado para cualquier alma que quiera recibir oración, que quiera recibir nuevas fuerzas, como el Señor nos demanda, que debemos alentarnos los unos a los otros, apoyarnos, debemos fortalecernos los unos a los otros en nuestra fe, porque somos una familia en Cristo. Amén. Hacer lo mismo que predicamos, lo mismo que hablamos, no ser como los fariseos. Los fariseos predicaban, pero no practicaban lo que hablaban. Amén. Dios nos bendiga, que seamos como el buen samaritano. Amén. El Gracias. Señor nos bendiga y en esta hora vamos a orar por cualquier alma que quiera recibir oración. Amén, gloria a Dios. Así que no sé si mi hermano Jonathan quiere orar. Amén. Señor, bendito eres, Señor. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Dios bendiga al hermano Rubén para que sea cantando una alabanza al Señor. Gracias, Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. La alabanza del agua cristalina, mi mayor, Bendito seas, Señor. hermana Antonella. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, eterno. Amén. Cantamos al Señor Bendito eres, Señor. y oramos en nuestra mente por nuestra hermana Mireia. Bendito eres, Señor. 1, 2, 3. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El mundo es un desierto y agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, Señor. Tú eres, Señor. Gracias, Señor Dios, amén, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Se acaba la ansia y los deseos del mundo, mas que nunca tendré. Mi alma está bebiendo del agua de la vida y esa agua es mi Jesús. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Rey que vive. Bendito eres, Señor.
agua de la vida, ¿qué más puedo pedir? El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde este momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Hay momentos que la palabra no me alcanza para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que la palabra no me alcanza para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Señor. Gloria a Dios, amén, Señor Jesús. Gloria a Dios, amén, Señor. Amén. Nos quedamos en pie y oramos al Señor. Eterno Dios Padre Celestial, le damos gracias por su palabra que ha sido exhortada el día de hoy, sea renovando las fuerzas del cansado, Padre Celestial, ayudándonos, Padre, a levantarnos las manos como hablaba su palabra, Padre, que quizás cuántos hermanos en este lugar, quizás cuántas veces hemos querido mirar atrás, salirnos de este camino, Padre Celestial, como hablaba su palabra, de las rodillas endebles que muchas veces nos quieren caminar, Padre Celestial, sea bendiciendo de nuestros corazones que muchas veces están apocados, Padre, que quizás muchas veces no encontramos cómo salir de las circunstancias, de las situaciones, Padre Celestial, pero usted hoy día nos dice que usted es la salida, Padre, para salir de los problemas, Padre, que usted es nuestra fortaleza, Padre, usted es nuestro consuelo, Padre, dice bienaventurados los que lloran, Padre, cuando muchas veces lloramos, usted está con nosotros consolándonos, Padre, usted sea fortaleciéndonos, ayudándonos, así como le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Padre. Que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, Padre Celestial. Usted estará con nosotros en nuestros caminos, Padre. Está ayudándonos, Padre, no soltándonos de su mano, Padre Celestial. Sabemos que usted está con nosotros en esta hora, Padre Celestial. Sea bendiciendo los corazones. Así cada hermano que quizás no pasó a este lugar, Padre. Quizás no siendo el mejor predicador, Padre, pero dando lo mejor para usted, Padre Celestial. Sea bendiciendo cada vida, Padre Celestial, sabiendo que todo lo que hagamos, nada quedará en vano, Padre Celestial. Aunque demos un vaso con agua, Padre, usted dice que no quedará en vano, Padre. Aunque toquemos, Padre Celestial, aunque coordinemos, aunque prediquemos, Padre Celestial, todos los trabajos son iguales para usted, Padre Celestial. Que todo lo que se haya hecho en esta hora sea solamente de honra y gloria para usted, Padre Celestial. Que toda oración, Padre, todo clamor, Padre, toda confirmación, Padre Celestial, porque aún confirmar, Padre, todos somos parte de este culto, Padre, aunque sea confirmando con un amén, Padre, glorificando su nombre, Padre Celestial, sea bendiciendo a nuestras hermanas que han venido de la congregación, bendiciéndole junto a su ministerio, Padre Celestial, a nuestro pastor Brian, bendiciendo su ministerio y su vida, Padre Celestial, a nuestro hermano Jonathan, a nuestra hermana Patricia, sea ayudándonos a levantarle los brazos a los siervos, Padre Celestial,
Señor. a ser un Aarón Unur que le levantaban los brazos a Moisés, Padre. Asimismo, bendiga a la juventud, Padre, a cada niño que hay en este lugar, Padre Celestial. Bendiga nuestras vidas, Padre, y le seguiremos alabando su nombre en esta hora, Padre Celestial. Y todo esto se lo pido, Padre, y se lo clamo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Bendito. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esperando que esta palabra se haya podido entender. Sí, Señor. Y le animo que sigamos adelante. Amén. Eso debemos hacernos, animarnos los unos a los otros. Así es, La Señor. palabra nos anima, la palabra nos fortalece, la palabra nos guía, nos ayuda, Padre. Nos ayuda a seguir adelante. Amén. Dios nos bendiga, bendiga a nuestras hermanas, a nuestro pastor, a nuestro hermano Jonathan y a nuestra hermana Patricia, que el Señor le bendiga grandemente su vida. Y la dejamos en este lugar glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios, Dios Padre. para siempre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Amén, mis hermanos, que el Señor bendiga su bendita palabra.